de carroña política para salvar las diferencias. Nosotros venimos a defender la democracia sin sobreactuaciones. Significa, ante todo, representar al pueblo, ponernos a su servicio y defenderlas. La democracia es incompatible con la violencia, con los insultos, con las descalificaciones, con las bajezas y con el pensamiento único también, venga de donde venga. Eso degrada la democracia. Por eso repudiamos enérgicamente el atentado a la más alta, una de las más altas investiduras de la nación, más allá de las diferencias políticas enormes que tengamos, sabiendo que frente a un hecho aberrante no debe haber diferencia entre oficialismo y oposición. Es otra oportunidad para poder demostrarlo. Estos eventos imprevisibles y siniestros tienen que congregar a todos los demócratas para que la violencia no pueda ser legitimada en escala y naturalizada como método político. La división, hay que tenerlo claro, es entre demócratas y no demócratas. Y hay que aferrarse fuertemente a eso, por encima de las diferencias. Perdónenme decirles que el discurso que enuncia que el violento es el otro, en mi criterio y con respeto lo digo, raya el cinismo. Es mirar la viga en el ojo ajeno. No ayuda, no es sincero, no construye, distrae. Hay que tener mea culpa para tener grandeza después y la dignidad suficiente para convocar a acuerdos nacionales, para defender la democracia como correspondería. Ahí hay una mueca que degradó una vez más, desgraciadamente, nuestro presidente. Ayer leí en Twitter a un politólogo cordobés joven, Federico Zapata. Dice: todo intento honesto por descalar el odio y la polarización social debe empezar porque todos clausuremos el discurso político según el cual el odio es el otro, la polarización asimétrica. Todo lo demás es cinismo o superioridad moral, y si no, tenga la certeza que va a retroalimentar el odio y la polarización. Raúl Alfonsín fue víctima y se lo recordó de ataque contra su vida, con una bomba, bala que no se disparó cuando era gatillada. Elevó su estatura y a lo mejor lo que pensaba, para no desparramar culpas en el instante del hecho más grave cuando sucede, y ordenar las prioridades y no desparramar culpas sobre los adversarios. Usó palabras como debería hacerse para llamar a la calma, convocar a toda la dirigencia para respaldar todos juntos lo que nos costó tanto conseguir con dictaduras feroces y violencia aterradora. Para nosotros no es menor recordar estos intentos de magnicidio acá o en el mundo. Sirven para chequear nuestras conductas en el lugar a donde estemos. En el mundo también abundaron casos. Y en ningún caso se le ocurrió en el instante del hecho, que sorprende, que enmudece, que nadie lo espere, nadie lo espera, asignar responsabilidad a la oposición, ni a los medios, ni a las instituciones. Ni Alfonsín dijo fueron los cara pintada en ese instante, ni Reagan en Estados Unidos dijo fueron los demócratas o el New York Times, ni De Gaulle dijo contra él que fue la izquierda ni la extrema derecha que estaba enfrentada. Fueron al hecho, al que conmovió. Lo otro quedó para discutir después. Lo sufrimos, señora presidenta. Y perdóneme un minuto más, porque no vale el esfuerzo, pero además el hecho
lo sufrimos, todos, pero en estos hechos no hay que particularizar en el instante ni acusarse uno con otro. Y eso es clave, porque es demostrar que la sociedad tiene fortaleza ante una crisis de esa dimensión y en un evento de esa dimensión. En casos como estos hay que buscar es la oportunidad, unir, no dividir. Se comienza uniendo, no dividiendo. No cejemos en consagrar esfuerzo. Solo hace falta esclarecer este intento de magnicidio. Solo la verdad puede sanar. En este punto de inflexión, ya concluyo, diputado, tenemos que decir, si seguimos deslizándonos, como pienso, por este peligroso tobogán donde la ley y las instituciones se degradan aceleradamente, estamos frente a una enorme disyuntiva. Superado esto que nos conmociona, o aceptamos en el marco plural de la democracia que no se puede violar la ley, nadie es superior a ella y solo ante ella debemos arrodillarnos. Señora Presidenta, honorable Cámara, bajo la responsabilidad de los que estamos acá, de los que se sienten interpretados, por encima de las diferencias, dejando de lado cualquier discurso sobre lo que he escuchado estos días, venimos, e insisto, a ratificar nuestro repudio, el categórico repudio a los hechos acaecidos, y pedimos que, ordenada la responsabilidad, el esclarecimiento llegue hasta el fondo y no se pierda en la memoria ni en los anaqueles de la Argentina. Nada más, presidente. Gracias, diputado. Bueno, ahí estaban las palabras del presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, que por supuesto condena enérgicamente, como él dijo Javi, el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, y que después también vamos a repasar. Él ha tenido algunas palabras críticas contra el pedido concreto de el retiro de las vallas de la zona, ¿te acordás? Sí, apuntó sí. contra la retención. Y algunos puntos claves del discurso... Contra Cristina por la decisión de la reta de colocar las vallas. Te decía algunos puntos claves del discurso de Mario Negri para destacar. Primero, habla de las fallas en materia de seguridad. Esto que el gobierno todavía no quiere hablar. La única que habló de fallas en seguridad fue la propia Eve Bonafini, que directamente le pidió la renuncia a Aníbal Fernández. Después nadie más del gobierno, porque sería asumir también la cuota de responsabilidad propia. Después también habló, lógicamente, pidió el rápido esclarecimiento, habló de los atentados en referencia a que el gobierno hace hincapié en que este fue el hecho más grave de la democracia. Dijo, tuvimos atentados, y obviamente menciona el caso del fiscal Nisman, ¿no? Está hablando Germán Martínez, lo escuchamos, dale. Creo que lo que pasó el jueves a la noche nunca hubiera pasado. Pero pasó. Y si bien nos hubiera gustado que eso nunca sucediese, sucedió. Y tiene una gravedad tan importante lo que le pasó a Cristina, nuestra vicepresidenta, nuestras dos vicepresidentas, que la respuesta institucional de uno de los poderes del Estado, en particular la Cámara de Diputados, tenía que tener de mínima la misma proporción, la misma dimensión de la gravedad de los acontecimientos. Y eso es lo que vinimos a hacer acá. Y quiero sinceramente agradecer a todos los que contribuyeron para que la Cámara de Diputados pueda manifestarse hoy con la contundencia que se manifestó. Es cierto que hubo algunas actitudes que seguramente después serán motivo de debate político, general más debate mediático, es más, a veces hasta debate en redes sociales. Pero me parece que la importancia de lo que hoy estamos haciendo acá, es tal que nosotros tenemos que reivindicar
y me parece que es importante que lo estemos haciendo. Es importante también que lo estemos haciendo muy conscientes de lo que pasó. No estamos en presencia de un hecho policial, estamos en presencia de un hecho político. Es más, alguien de la ciencia política podría decir que estamos en presencia de un acontecimiento político. Suele decirse que el acontecimiento es algo que irrumpe con tal nivel de sorpresa y con tal nivel de magnitud que desde ese momento las cosas no son iguales. Y a mí me parece, sinceramente, que las cosas no van a ser iguales en la Argentina después de lo que le pasó a Cristina. Es más, creo que en algún lugar el consenso alcanzado hoy, Presidenta, tiene que iniciar un proceso que nos permita, esto que yo recién expresé, darle sistematicidad en el tratamiento, en el análisis, en la posibilidad que la política representada en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, se haga cargo positivamente de lo que pasó. Porque nosotros tenemos, además de la palabra, tenemos una herramienta fundamental, que son las leyes. Y ojalá se pueda abrir un debate profundo sobre muchas de las cosas que pasaron para que nosotros podamos tener también un marco legislativo, un marco institucional distinto para que esto no pase nunca más. Yo quiero decir también, Presidenta, que decidimos hoy en la mañana hacer prácticamente nuestro, con algunas pequeñas modificaciones, un texto que ya venía siendo parte del consenso político en el Senado de la Nación. Hasta hace minutos, no lo veo ahora, estaba el secretario parlamentario del Senado aquí con nosotros, que fue analizado y debatido por los bloques en el Senado y que nosotros hoy lo transformamos en esta contundente resolución y expresión de la Cámara de Diputados. Y en eso yo creo que algunas cosas de las que pasaron y que quiero decir rápido, ¿no? Nosotros no le tenemos que tener miedo al debate político en este recinto. Nosotros no tenemos que tener miedo inclusive al discurso político en este recinto. Cuando pasan las cosas que pasaron hoy y cuando las reacciones aparecen en función de lo vivido en las últimas horas, ¿qué ámbito más propicio para expresarnos tenemos que este recinto donde nosotros desempeñamos nuestra función? No hubiera sido lo mismo un comunicado, no hubiera sido lo mismo una foto en una escalera, no hubiera sido lo mismo una mención en redes sociales. Estamos en el lugar que tenemos que estar, en este recinto, diciendo lo que tenemos que decir. Tampoco le tenemos que tener miedo a que algunos debates nos interpelen, Presidenta, porque ha habido en la previa, durante y seguramente después un debate alrededor de los discursos de odio, que llamativamente algunos pedían que no fuese parte del consenso de la resolución, pero que terminó atravesando el debate. Y me parece que nos tenemos que hacer cargo también de eso. Porque las cosas no suceden porque sí. Y los discursos de odio, potenciados en este tiempo, también, Presidenta, miren, estuve recordando algo, sé que me estiro un minuto, pero Juan Manuel Beruti era un hermano más chico del Beruti que todos conocemos, ¿no? De Antonio Beruti. Y a mitad del siglo XIX escribe un libro que se llama Memorias Curiosas,
donde, entre otras cosas, analiza también lo que sucedió con el directorio que presidía Carlos María de Alvear. Y en una charla con un coronel del ejército en aquel momento, no constituido todavía el ejército que hoy nosotros conocemos, le preguntaba por qué se había dado lo que se había dado, ¿no? Y fíjense esto, preguntado el coronel que por qué habían sucedido eso y se daban en Gaceta, o sea, en la prensa, públicamente, me contestó diciendo que las cosas que se dicen y se hacen se hacía para acarrearles el odio público, para que su partido y los amigos no pudiesen revivir y para que el gobierno que lo reemplazó al caído se pudiese sostener. La herramienta de los discursos de odio hoy los tematizamos así, los conceptualizamos así, pero tiene más de 200 años en la Argentina. Y eso que pasó, después lo sufrió, lo hablábamos con un compañero diputado antes, lo sufrió Hipólito Yrigoyen, con golpe, con cárcel, con daños en su propiedad. Lo sufrió Juan Domingo Perón. Hablábamos también con otros compañeros. El libro negro de la segunda tiranía, ¿no? La primera tiranía era la de Rosas, de acuerdo a los impulsores de eso. El otro día lo hablábamos con el compañero Eduardo Valdés, 100 y pico de juicios